Bueno, llegamos a una instancia de doctrina de la salvación, donde es muy importante llegar a la seguridad, a la convicción de que aquel pecador que fue salvado no va a perder nunca su condición de hijo de Dios. Y esto se llama la perseverancia de los santos, una de las doctrinas también pilares fundamentales de la fe reformada. Los que creemos en la doctrina de la gracia y entendemos que Dios es un Dios que hace todas las cosas perfectas y que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya elaboró un plan de salvación que nos incluye a nosotros, o sea, el plan era salvarnos a nosotros. Ese plan no va a quedar inconcluso ni tampoco va a sufrir accidentes ni alteraciones por vicisitudes temporales de nuestras actitudes, ¿sí? Sino que es un plan perfecto y que claramente lo expresa a través de la Biblia, de que Dios es el que salva, la salvación es del Señor. Y vamos a tomar lectura inicial de Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, uno de los textos conocidos y citados para poder basar la enseñanza de la seguridad que tenemos nosotros de nuestra salvación en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Dice, era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió y le dijo, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Las ovejas que son mías, oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es uno de los textos en el cual, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, de su propia boca, está confirmando y garantizando algo que puede limpiarnos de cualquier duda o de cualquier especulación en cuanto a si un cristiano puede o no perder la salvación. Hay iglesias que, sin conocerlo, porque hay muchas iglesias que afirman o creen que la salvación se pierde, pero tiene un trasfondo histórico o un inicio histórico de donde esa doctrina se hizo patente o se propagó por todo lugar, y es una de las doctrinas de Jacobo Arminio, ¿sí? En la cual él afirmaba que la salvación de los cristianos se puede perder. Y esto es una doctrina que se ha propagado mucho, especialmente en las iglesias pentecostales o carismáticas, pero entendemos nosotros que la doctrina de la gracia es un plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, que tiene un principio y tiene un final. Y ese principio y final lo hemos visto a lo largo de toda esta materia en Romanos capítulo 8, cuando Pablo está presentando el orden de la salvación. A los que antes conoció, ¿cómo termina? También los glorificó. Y en todo ese proyecto, o trayecto, digamos así, están las etapas de su obra redentiva, que es la predestinación, el llamamiento, la justificación, la santificación, la adopción, todo lo que venimos hablando y conociendo nosotros en esta materia, y vemos que culmina como un hecho ya realizado. También los glorificó, dice. No dice, si es que algunos llegan, serán glorificados, sino que está dando un panorama general, total, de una seguridad en cuanto a lo que es la salvación. Pero
hay preguntas que nosotros deberíamos hacernos, hay preguntas que deberíamos poder respondernos con la palabra, no solo para tener convicción en lo que creemos, sino también para poder ayudar a los que dudan, que es lo que la palabra nos enseña. ¿Cómo sabemos que continuaremos siendo creyentes toda nuestra vida? ¿Hay algo que nos impedirá que caigamos alejándonos de Cristo? ¿Algo que nos garantice que continuaremos siendo creyentes hasta que muramos y de hecho viviremos con Dios en el cielo para siempre? Siempre necesitamos tener esa seguridad, ¿sí? Porque si la salvación no depende de nosotros, la seguridad tampoco depende de nosotros. Porque si la salvación depende de Dios y la salvación y la perseverancia depende de nosotros, creo que hace rato nos hubiéramos perdido, ¿no? Porque somos pecadores, porque somos débiles y porque no hacemos méritos para ser salvos. Pareciera ser que nuestro balance diario o anual estamos dándonos cuenta de que más bien tenemos comportamientos que no nos favorecen por nuestras actitudes, pecados, debilidades recurrentes. Y a veces también en algunos casos, algunos pecados dominantes en algunos cristianos que los lleva a batallar y a estar siempre estancado y no poder salir adelante. Entonces debe haber una respuesta, tiene que haber una convicción en que podamos decir, que hay algo en que nos pueda mantener a nosotros con esa seguridad de que no caeremos. O sea, yo creo que si tuviéramos que preguntarnos entre nosotros, hermano, ¿cuál sería la alegría más grande que podrías tener aquí en esta tierra? Uno puede decir, sí, me gustaría ver a mis hijos convertidos, o a toda mi familia, pero yo creo que la principal alegría que nos puede causar a nosotros un gozo grande es morir aquí en la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estar seguro que somos salvos y que vamos a perseverar hasta el último aliento de nuestra vida en que dejemos en nuestras vidas. Entonces, hay que preguntarnos, ¿puede haber algo que nos aleje de Cristo? ¿Qué dirá la Biblia? ¿Sí? ¿Perderemos la bendición de la salvación nosotros con algo que nosotros hiciéramos? O sea, el tema de la perseverancia de los santos es importante considerarla en la definición que vamos a dar para que podamos desarrollar el tema. Esta materia o esta doctrina, que nosotros le llamamos perseverancia de los santos, también se la conoce como seguridad de salvación, ¿sí? Y es importante notar que nuestra convicción va a estar basada en lo que la palabra nos está enseñando, puesto que nosotros creemos solamente las Escrituras y solamente lo que las Escrituras nos dicen. Ahora, no voy a negar que este es un tema de discusión de muchos años de teología, ¿sí? Muchos afirman que la salvación sí se pierde y pueden atreverse incluso a citar algunos textos que ponen allí su convicción de que la salvación se pierde. Pero ya hemos aprendido que un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Entonces, sacar un texto fuera de todo lo que se está enseñando es muy probable que se lleve a una confusión. Tenemos que entender nosotros primeramente que la respuesta de quién es el que salva, la salvación es de Dios. Y que habíamos dicho nosotros que una de las doctrinas importantes de nuestra salvación es la doctrina de nuestra unión con Cristo. O sea, nosotros estamos unidos a Cristo. Así que es imposible pretender o pensar que nosotros podemos desunirnos de Cristo para perdernos. La única forma en que nosotros perdamos la salvación es que Cristo sea condenado y vaya al infierno. Cosa que es imposible. Porque nosotros estamos unidos a Cristo. Entonces, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios. Leo la primera parte de la definición de nuevo. La perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, o sea que han sido regenerados, perseveran
serán guardados por el poder de Dios. O sea que los verdaderos hijos de Dios tienen la garantía de la protección de Dios para ser salvos. Y la segunda parte de la definición es que perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el final de sus vidas han nacido de nuevo. Parece un juego de palabras, ¿sí? Pero si leo toda la definición de corrido, como nos está enseñando Wayne Grudem, dice: la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Qué le sugiere la palabra verdaderamente? Que no todos han nacido de nuevo verdaderamente. Se puede dar este caso, puede pasar que haya personas que congregan, que van a una iglesia, que participan, pero que no son salvos. Vamos a aprender eso acerca de esta doctrina. Pero las personas que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseveran como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y solo los que perseveran hasta el fin de sus vidas han nacido verdaderamente de nuevo. O sea que esta definición tiene dos partes que nosotros deberíamos prestar atención. Primero, que hay seguridad de que nos da el nuevo nacimiento. Acuérdense que hemos tocado acerca de la regeneración y hemos hablado del diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo, y que Jesús le hablaba a un hombre que conocía la palabra, conocía la ley, y él llega a preguntar, o mejor dicho, viene de noche Jesús con una afirmación de que sabemos que has venido de parte de Dios, ¿no? Pero sin hacerle preguntas, Jesús le dice que si no nace de nuevo, él no puede entrar al reino de los cielos y no puede ver el reino de los cielos. Y eso lo desubicó totalmente, porque él dijo: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puedo acaso volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer? Cosa que es imposible, porque el nacimiento no es una obra nuestra. Nosotros simplemente nacemos, pero Dios está enseñándole a través de esta historia de que la salvación es de Dios y que el nuevo nacimiento, que garantiza a aquellos pecadores que han nacido una nueva vida en Cristo, son porque Dios los ha engendrado. Por lo tanto, los que han nacido verdaderamente de nuevo son los que tienen la seguridad de la perseverancia de su salvación hasta el final. También la segunda parte de la definición nos enseña claramente que hay evidencias que podemos nosotros evaluarnos que verdaderamente somos hijos de Dios y que verdaderamente hemos nacido. A veces podemos caer en la conjetura, quizás no nosotros, pero la mayoría de los creyentes, que no dan el tiempo de estudiar la palabra de Dios, o por lo menos conocer las doctrinas de la salvación. Que se le pregunta: ¿vos sos cristiano? Y le pueden responder: sí, soy cristiano. ¿Y cómo sabés que sos cristiano? ¿Cuál es la evidencia que sos cristiano? Y casi todos responden: porque yo hice la oración del arrepentido, porque recibí a Jesús en mi corazón a través de una oración. ¿Y qué te certifica, qué te garantiza que Jesús realmente está en tu corazón? Sería la respuesta, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. Pero inmediatamente la persona va a ver las obras o las cosas que hace. Entonces deberíamos nosotros preguntarnos: ¿realmente son garantías o evidencias de la seguridad de la salvación? Vamos a comenzar a desarrollar el primer punto, el punto 1. Es que todos los que en realidad han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Fíjense ustedes que nosotros tenemos ciclos generacionales, ¿sí? Un ciclo generacional normal o habitual dentro de nuestra era es que una persona viva más o menos entre 70 y 80 años.
Según el Salmo 90 dice, después de esos años es gracia de Dios, ¿no es cierto? Porque hay gente que es longeva, puede vivir hasta 90, llegar a 100, y quizás hoy con los avances de la ciencia, de la medicina, antes una persona se moría de apendicitis. Hoy no, hoy se hace trasplante de órganos y todo, y quizás recobra una calidad de vida o extiende una calidad de vida de varios años más. Tenemos caso ya excepcional, ¿no? Pero fíjense ustedes que un ciclo de generación dentro de lo normal es el periodo de vida de un hombre o una mujer entre los 70 y los 80 años. Ese ciclo va cambiando de generación en generación. Por lo tanto, nosotros podemos entender que el tipo de doctrina que nosotros hablamos aquí hoy, de cuándo perseveramos hasta el final de nuestros días, hasta que morimos, es aplicable a cada generación. ¿Por qué? Porque ya hay muchos del siglo pasado que ya murieron. Y entre esos han habido también en su generación, en su ciclo, cristianos verdaderos y personas que creían que eran salvas y no eran salvas. Por lo tanto, en el tiempo que nos toca hoy aprender, estamos hablando entre los que somos cristianos. Pero no podemos nosotros poner nuestra confianza en nuestros méritos, sino entender lo que Dios nos enseña en su palabra. Hay pasajes que enseñan que verdaderamente han nacido de nuevo, son genuinamente creyentes y continúan en la vida cristiana hasta que mueren, y entonces irán a estar con Cristo para siempre en el cielo, ¿sí? Jesús mismo decía esto. Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. Jesús hacía referencia en este Evangelio de Juan, capítulo 6, del 38 al 40. Dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad. Jesús dice, esta es la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Que yo no pierda nada lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo lo que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. ¿Para qué? Para que viva eternamente. ¿Sí? O sea que encontramos acá otra vez una palabra dicha por el mismo Señor Jesús. Primero, que Él revela que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que Él me dio, saben que Dios te escogió a ti y a mí y a todos nosotros, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, y fuimos el regalo para el Hijo. Estos son tuyos. Y no habíamos ni nacido, ni hecho lo bueno, ni lo malo. O sea que nosotros fuimos elegidos en Cristo. Y fuimos un regalo para formar esa nación grande, ese pueblo grande para Jesucristo. A veces nuestra mente acepta, pero es imposible de tratar de definir o entender la magnitud de lo que significa. Pero por fe creemos y lo aceptamos. Pero ¿sabe? Vamos a llegar el día cuando nosotros estemos en su gloria que comprenderemos, dice Pablo, conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero lo más importante que por la fe nosotros podemos entender de que antes que naciésemos y antes que se ha formado el mundo, el Padre escogió un número determinado, inalterable, de personas que Él los iba a tomar para dárselo a Jesús, a su Hijo, como un regalo para su nación santa. Y ahí estamos nosotros, todos nosotros, sin saberlo. Y Jesús revela esto, Él abre la cortina y dice, yo le voy a contar lo que pasó. Yo descendí del cielo para hacer una voluntad que mi Padre, el que me envió, me dijo que haga. Y esta es la voluntad. Mi Padre me encargó que yo no pierda ninguno de los que Él me ha dado. O sea que la salvación está en manos de ¿quién? ¿Tuya o del Señor? ¿Y Él puede perder a alguien? No.
Sino que no tan solo eso, sino que dice, estamos leyendo del 38 al 40, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. O sea, no solo que Él nos guarda, porque no pierde nada. Uy, muchas gracias. Viene con bizcochuelo y todo el café, ¿eh? No voy a poder ni tomar ni comer, así que gracias. Sino que también no solo nos guarda durante nuestra vida, sino que también Él, comprometido con el Padre, a que en el día final nos resucite. ¿Cuándo es el día final? ¿Se ocurre? ¿Cuándo es el día final? ¿Cuando yo me muera o cuando venga Él? Cuando Él venga es el día final. El final de esta era, el final de este mundo, el final de esta etapa, es el día final. Ahora, si Jesús viene ya, y estamos vivos nosotros, ¿no es cierto? Qué lindo. Pero la Biblia dice que todos vamos a morir, así que de alguna forma, en un abrir y cerrar de ojos, experimentaremos la muerte y la resurrección final. Los que estamos vivos, decía Pablo, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. Pero supongamos que el Señor venga de acá 100 años más. Yo por lo menos no quiero estar dando pena con tantos años encima. Entonces, casi seguro que voy a estar muertito mi cuerpo, pero con el Señor. Cuando Él venga, me va a resucitar. ¿Por qué? Porque el regalo que el Padre le ha concedido en Cristo Jesús para nosotros es la vida eterna. ¿Qué significa eterno? Que no tiene final, que es para siempre. Así que no es posible encajar el pensamiento de que la salvación se pierde si el que tiene que cuidarnos es Cristo. Él no va a cometer errores. Y dice el versículo final, porque la voluntad de mi Padre que es que de todo el que le reconozca, el que reconozca al Hijo y crea en Él, la voluntad es que tenga vida eterna y yo lo resucite en el día final. Así que aquí aparece Jesús revelando algo. Él dice que el que cree tendrá vida eterna. Y esa palabra vida eterna está relacionada con una vida sin fin, sin final. Por lo tanto, Jesús no está mintiendo, Jesús no está hablando en una forma figurada, sino que está dando claramente a entender que la seguridad de la salvación depende de Él. Y Él ya lo logró por nosotros. Por eso hemos comenzado leyendo Juan capítulo 10, 27 al 29, que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. No perecerán jamás, dice, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Así que Jesús está diciendo claramente aquí que ¿quiénes son los que tienen esa seguridad? Son sus ovejas. Son sus ovejas. Si ustedes me acompañan nuevamente a Juan capítulo 10, o se los leo yo, después que los judíos vinieron y lo arrinconaron a Jesús así, le dijeron allí en el versículo 24, le dice, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres realmente el Cristo, dilo abiertamente. Y Jesús le dice, pero ya hace rato que se lo estoy diciendo. Pero ustedes no creen. ¿Escucharon esto? Jesús le está diciendo hace rato. Es como que ustedes le están hablando de Cristo a alguien. ¿Hace cuánto le vienen hablando de Cristo? Y algún día te dice, pero ¿cómo no me dijiste que Cristo era el Salvador? Y vos le podés decir, pero ¿hace cuánto te vengo diciendo? El problema es que no crees. Entonces acá a Jesús le están diciendo, ¿por qué no nos dices abiertamente si tú eres el Cristo? Y Él le dice, hace rato que yo lo vengo diciendo, pero ustedes no creen. Ahora fíjense en lo que dice el versículo 26. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. No dice al revés, no son mis ovejas porque no creen.
No, dice, no creen porque no son mis ovejas. ¿Qué podemos deducir? Que los únicos que pueden creer son las ovejas de Cristo. Y en el contexto hemos visto que esas ovejas son las que el Padre les ha dado a Cristo ante la fundación del mundo. Ni uno más, ni uno menos. Por lo tanto, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene seguridad que le brinda Cristo, Él los guarda para que nunca caigan y Él les garantiza la resurrección en el día final. O sea que como venimos hablando y venimos enseñando, claramente vemos en la palabra que Jesús está mostrando esto, que todos los que en realidad han nacido de nuevo, solamente estos cristianos que han nacido de nuevo, van a perseverar hasta el final. ¿A dónde se quedan? Si son cristianos escogidos por el Señor, hasta el último suspiro es tiempo para volver a Cristo. No van a perecer. No van a perecer, claro. ¿Pero queda sin consecuencias? No, porque hay coronas, hay méritos, hay galardones, hay recompensa. O sea que no es lo mismo, ¿sí? Por eso es que es importante que podamos entender primero la responsabilidad del Señor, cuidarnos, protegernos y garantizarnos la salvación. Pero hay muchos que son pródigos, que malgastan su vida, ¿sí? Pero no quedan igual, vuelven, nunca perdieron su posición de hijos, pero no se olviden que tenemos que rendir cuentas delante de un tribunal, para que cada uno reciba lo que haya hecho, dice. Uh-huh. Uh-huh. Ya vamos a llegar. Si lee acá, vamos a saltar el puente. ¿Qué es importante? Lo importante es saber que sí hay varios versículos que enseñan la seguridad de la salvación. Ahora, dentro del contexto histórico, Jacobo Arminio, un teólogo también que había objetado y refutado a Juan Calvino en cuanto a las doctrinas de la gracia, ellos abrazaron claramente el concepto de que la salvación se pierde. Y más que nada es que tomaron el concepto de que vida eterna es simplemente una calidad de vida o un tipo de relación con Dios que puede perderse. O sea, es descabellado esto, ¿no? Pero sin embargo, como nunca se ha hecho mención de Juan Calvino o de Jacobo Arminio, o mucho más atrás, históricamente, de Agustín de Hipona, o de lo que hacía referencia a su postura de las doctrinas de la gracia, o el monje Pelagio que decía todo lo contrario, que el hombre no estaba muerto, sino que solamente enfermo espiritualmente. Siempre ha habido dos puntos en contra. En realidad las doctrinas de la gracia, de la salvación, es bíblica, ¿sí? Es Pablo hablando de las doctrinas de la elección, de la predestinación, el apóstol Juan hablando mucho de la teología del pacto. Entonces, antes no había este tipo de cosas. Yo no sé si ustedes antes ya registraban a Jacobo Arminio, a Juan, que ni nos mencionaban, ¿no? No hablaban de Cristo, de la iglesia, de repetir la oración y ya sos cristiano, pero estábamos divorciados de la historia. A medida que vamos creciendo ¿Cómo?
Exactamente, porque se consideraba como que no era el punto necesario para saberlo. Creo que muchas cosas han favorecido con quizás el uso de la tecnología y hoy la comunicación que puede haber a nivel global, porque sí han habido hermanos, especialmente en Europa, iglesias reformadas, iglesias presbiterianas, iglesias que han tenido siempre un contexto histórico. Pero de por sí hemos perdido, hemos nacido nosotros en un estado de ignorancia o separados de la historia del cristianismo. Y entonces después empezamos a conocer y ahora nos damos cuenta de muchas cosas. Por eso es que hay muchas iglesias que creen que la salvación se pierde y vos les preguntas cuál es tu fundamento. Intentan mostrar algunos textos bíblicos que están fuera de contexto, pero ni siquiera saben cuál ha sido el trasfondo histórico de quién propagó todo esto también. Como el dispensacionalismo y como el arrebatamiento secreto y otras cosas más que forman parte de doctrinas relativamente nuevas, que la Iglesia nunca las abrazó. Es más, anteriormente en concilios han sido tildadas por herejías, cosas que hoy se las ponen como si fueran grandes verdades. Entonces, esta objeción arminiana es contraria justamente a las doctrinas de la gracia. Entonces, las evidencias que Pablo está citando en sus cartas, en sus epístolas del Nuevo Testamento, están indicando que verdaderamente los que han nacido de nuevo son los que perseveran hasta el fin. ¿Por qué? Primero porque si perder la salvación es por causa de pecar después de haber sido salvo, bueno, como dije recién, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Pero sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es como que garantiza que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras caídas, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis de que no es posible que ningún creyente pierda su posición de justificado cuando ha sido justificado en Cristo Jesús. O sea, el nuevo nacido, el regenerado, no puede ser regenerado si no ha sido justificado, ¿sí? O sea que es todo lo que enseña Romanos 8:30, que es un ciclo de conexiones en cadena de la aplicación de la redención. A los que antes conoció, a estos los predestinó, a los que predestinó a estos también los llamó, a los que llamó a estos también los justificó, y a los que justificó a estos también los glorificó. O sea que el final de nuestra carrera de la salvación es la glorificación. Por lo tanto, hay muchas evidencias que pueden hacer referencia a que es imposible que un verdadero cristiano pierda la salvación. Pero el punto es si es verdaderamente un cristiano. Otra evidencia es el sello del Espíritu Santo. Es una evidencia clara, porque la evidencia de que Dios guarda seguros por la eternidad a los que han nacido de nuevo es porque fueron sellados por este sello, que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, nos habla acerca de este sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, en Cristo Jesús, ¿qué pasó? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que quiere decir la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que aquí encontramos nosotros de que tampoco es posible pensar de que si fuimos no solo salvados por el Señor, guardados por el Señor, bajo promesa de resurrección en el día final y sellados por el Espíritu Santo de Dios, que es una garantía, es imposible perder la salvación un verdadero hijo de Dios. Entonces esta garantía es nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido. O sea, ¿qué es la garantía? Es cuando yo compro algo
y me dan el ticket de que ya lo compré, pero me dicen después puede retirarlo cuando usted quiera. Entonces yo guardo el ticket, ¿no es cierto? Y luego voy y muestro el ticket, vengo a retirar lo que ya compré. Tome, señor, ya no hay que pagar nada, tiene el ticket, ya está pagado, ¿sí? Bueno, nosotros fuimos comprados por Cristo. ¿Sí o no? Pagó su sangre. ¿Y qué nos garantiza que somos de Él? El sello del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo en nosotros. Somos la posesión adquirida. Él compró una posesión, somos de Él. ¿Y cuándo va a venir a buscarla? Cuando Él venga. Cuando Él venga, no viene a comer una fruta en Edén, no viene a darse un chapuzón en las aguas del Caribe, no viene a eso. Si Cristo vuelve, vuelve a buscarnos. Vuelve a buscarnos. Y vuelve a buscarnos para que vivamos con Él en un cielo nuevo y una tierra nueva. Para siempre. O sea, no tiene otra intención Cristo de volver, solamente a buscarnos a nosotros y a hacer que los incrédulos sean echados fuera, expulsados de la tierra nueva. Salmo 37 dice, lo buscarás al impío y no lo encontrarás. No entrarán en la tierra nueva, porque la tierra nueva es para nosotros, los que hemos creído. Entonces, ese sello del Espíritu Santo es una garantía, una seguridad de que somos de Cristo y Él viene a buscarnos a nosotros. Esa palabra arras se traduce también con ese término griego que es justamente un término legal y comercial donde se puede decir primero pagó, depositó y quedó cerrada la compra, recibió el ticket. Y cuando Él quiera, viene a buscarlo. ¿Se da cuenta? Somos de Él. Y el sello del Espíritu Santo nos identifica que somos del Señor. Otro ejemplo de la seguridad que nosotros tenemos como creyentes, de la perseverancia hasta el final, es lo que Pablo escribe en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Allí nomás el siguiente libro. El apóstol Pablo escribe, estoy seguro, persuadido, convencido, no tengo ninguna duda. Filipenses 1:6, del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? El día final, cuando Él venga. O sea que nuestras vidas están en proceso permanente de transformación y de perfección. Dijimos en la clase pasada de la santificación que nadie será santo 100% aquí. Pero estamos en un proceso. Ahora, la parte que queda todavía corrompida del pecado de nosotros es el cuerpo. ¿Cómo la llevan con la humedad hoy, estos días? Qué bendición, ¿no? Las bisagras empiezan a doler, ¿no? Rodilla, codo, hombro, todo, ¿no? Y fíjense ustedes que lo único que falta ser realmente transformado a la perfección es nuestro cuerpo, porque nuestra alma está en ese proceso y nuestra vida espiritual en ese proceso de santificación que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero cuando llega el día final, dice, estoy convencido que el que comenzó la obra en ustedes será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo venga a buscarnos, no nos quiere yapados, vendados, sino nuevos. Nuevos. Él viene a buscar una esposa santa, sin manchas y sin arrugas. Y eso no es una tarea nuestra, es la obra perfeccionada que Él va a culminar. ¿Se entiende? Entonces, claramente vemos nosotros que tenemos bases para poder creer en la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, tanto de ser sellados por el Espíritu Santo, como también poner nuestra fe y nuestra esperanza en la obra que Él está haciendo en nosotros. Vamos a ir también a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1,
Vamos a leer del 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Mire, yo no tengo acá ni una cuenta bancaria. No tengo, la única cuenta que tengo es la del almacenero, ¿no? Que hay que pagar. Así decimos, ¿no? Pero no tenemos quizás acá posesiones. Pero acá por la fe y por la redención te está diciendo algo. Primero te dice que nuestra herencia está reservada en los cielos. Y nuestra herencia no es diferente la tuya de la mía con la del Señor, porque Él nos hizo coheredero con Cristo de todas las cosas. Se pueden imaginar el amor expresado a través de la obra del Padre y de Jesucristo en la cruz. Pero, versículo 5 dice esto: a ustedes que por medio de la fe son, ¿qué cosa? Guardados. Yo tengo acá protegidos, que me gusta más todavía, ¿no? Protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¡Qué hermoso! ¡Qué seguridad! Vuelvo a leerlo. Ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Si decimos que nuestro Dios es todopoderoso, todo poder de Dios actúa para protegernos, guardarnos a todos nosotros para que alcancemos la salvación que está lista para manifestarse cuando llegue el día final, cuando llegue el día del Señor. O sea que nosotros estamos protegidos para el día de la salvación. Por eso es que es importante entender que nosotros somos salvos, pero en realidad estamos siendo salvados. Porque estamos siendo trasladados de un lugar de peligro a un lugar seguro. Y nuestra salvación será completada cuando venga Cristo. Seamos transformados y cuando el Señor se ponga de pie y te diga: bien, buen siervo fiel, entra al gozo del Señor. Es hermoso entender que esa es la esperanza que nos alienta. Es la esperanza que nos abraza, que cada día que tenemos momentos duros, difíciles, a veces de angustia, a veces de dolor, a veces de sensaciones que no quisiéramos ya pertenecer a este mundo, inmediatamente el Espíritu Santo, que nos selló como garantía de ese día, nos trae a memoria, nos recuerda a nosotros de esta gloriosa esperanza. Nunca se depriman sin antes de haber pasado por la Biblia. La palabra nos enseña nuestro futuro inmediato y es gloria pura, hermanos. No hay por qué estar mirando las cosas momentáneas que nos entristecen. Miremos con gozo eterno la gloria venidera. Por eso es que nosotros necesitamos estar convencidos de que nuestra salvación es del Señor. Bueno, amén. ¿Vamos bien? El punto 2, solo los que perseveran hasta el fin han nacido de nuevo. Parece un juego de palabras, ¿sí? Solo los verdaderos hijos de Dios perseveran hasta el fin, pero solo los que perseveran hasta el fin dan evidencia de que han nacido de nuevo. En tanto que las Escrituras repetidamente recalcan que los que verdaderamente han nacido de nuevo perseveran hasta el fin y con certeza tendrán la vida eterna en el cielo junto con Cristo. Hay otros pasajes que hablan de la necesidad de continuar en la fe toda la vida. Hemos leído recién nosotros en 1 Pedro 1:5 de que somos guardados para alcanzar, protegidos para alcanzar, para llegar al final, donde está la salvación que nos espera. Ahora, es importante ver, y esto un poco lo que preguntaba recién Liliana,
es importante ver la responsabilidad que nosotros tenemos. Tenemos que tener responsabilidad. Yo soy responsable de mis actos, de mis hechos, de mis prioridades. Yo debo entender que si he sido salvado es para dejar de vivir como vivía antes, para vivir ahora una nueva vida. Por lo tanto, yo debo cultivar una nueva experiencia de vida y una nueva relación con mi Salvador. Jesús en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, da una clara evidencia de los que son verdaderamente nacidos de nuevos y los que no lo son. Dice el versículo 31, San Juan 8, 31. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acá Jesús da una responsabilidad al creyente. ¿Ustedes son creyentes? ¿Han creído? Bueno, yo les digo qué tienen que hacer para demostrar que finalmente van a perseverar hasta el final, porque han nacido nuevos. ¿Qué tienen que hacer? Permanezcan en mi palabra. Si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos es igual a seguidores. Nosotros nos llamamos cristianos porque nos identificamos con Cristo. Somos seguidores, discípulos de Jesús. Caminamos las mismas pisadas que Él hizo. No inventamos caminos nuevos. Hay un solo camino que nos lleva al Padre y Jesús vino a caminar y llevarnos al Padre y nadie viene al Padre sino por mí. Y cada pisada es la verdad de su Evangelio. Cada pisada es la palabra que nos da. Por eso es que, ¿cómo es que hay cristianos que se apartan? ¿Cómo hay cristianos, o mejor dicho, cristianos, entre comillas, que se terminan apartando o naufragando a mitad de la tempestad y se bajan del barco? Porque han apoyado sus convicciones no en la palabra, sino en sus méritos. Hasta cuando ellos se sentían seguros estaban bien. Pero cuando vino las pruebas o las tentaciones o los afanes de esta vida o lo que quieran llamarle, han abandonado. Y Jesús dice: ¿saben cómo pueden saber si ustedes son verdaderamente hijos de Dios? Si permanecen en mi palabra. Porque si permanecen en mis palabras serán mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es un aprendiz, alumno, seguidor de su maestro. Un discípulo, fíjense que Jesús no dice seréis verdaderamente mis hijos o seréis verdaderamente mis amigos. Dice serán verdaderamente mis discípulos. Porque un discípulo aprende de las enseñanzas de su maestro. Y Jesús lo que está recalcando aquí es que los verdaderos hijos de Dios muestran un carácter de obediencia, de respeto, de sumisión, de aprender, de estudiar y de practicar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a veces temo que la Biblia se ha convertido simplemente como un elemento identificatorio de los cristianos nada más. ¿Por qué? Porque apenas se convierte alguien, o le regalan la Biblia o va a comprarse una Biblia en el primer entusiasmo. Pero, ¿cuál es el sentido de tener la palabra de Dios y no leerla, y no escudriñarla, y no obedecerla? ¿Cuál es el sentido? Ese es el problema que muchos tienen. Es más, y muchos creen que van a entrar con la Biblia al reino de los cielos. Por eso se agarran de la Biblia como si fuera un amuleto. Hermanos, queridos, la palabra de Dios, dice el Salmo, es nuestro guía. Es la luz que alumbra nuestro camino. Es la que nos corrige, la que nos ayuda a cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, hermanos, que si nos mantenemos firmes en las enseñanzas del Señor, seremos verdaderamente discípulos. ¿Por qué gente abandona? Porque deja de estar firmes en las enseñanzas del Señor.
empiezan a oír otras voces, empiezan a obedecer otras cosas y terminan alejándose. Por lo tanto, Jesús está mostrando aquí la necesidad de que el creyente continúe siendo creyente y obediente hasta el final de sus vidas. Así que esa es una tarea nuestra, es una responsabilidad nuestra. Soy yo el que debo creer, soy yo el que debo aprender, soy yo el que debo obedecer, y eso es lo que me va a mantener a mí siempre identificándome como un discípulo del Señor. Ahora, Pablo también les habla a los creyentes de Colosas. Allí en Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo también les escribe, Colosenses capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos y sin manchas e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Fíjese en los requisitos y lo que Pablo está exhortando a los creyentes en Colosa. Primero está hablando de nuestra reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Pero dice, vamos a leer el 21 si quieren. Y también ustedes que en otro tiempo eran extranjeros, así vivíamos antes, y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los han reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismos santos y sin manchas e irreprensibles. Es la obra que Cristo hizo por nosotros, esa es nuestra posición, ya estamos unidos a Él, santos, sin manchas e irreprensibles. Ahora fíjense en lo que dice el versículo 23. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. En la fe en Jesucristo. Firmes y cimentados en la fe. ¿Qué más dice? Inamovibles de la esperanza del Evangelio que han recibido. O sea que nada nos puede cambiar nuestro rumbo. Es Cristo, es su Evangelio, es su buena noticia, lo que nos trajo a nosotros este énfasis de conocer lo que hemos creído y nuestra responsabilidad de permanecer en Cristo Jesús. El punto el punto 3 es lo que vamos a meditar un poco. Los que finalmente se apartan, porque no todos van a perseverar hasta el final, porque no todos son salvos, no todos han nacido de nuevo, pueden dar muchas señales externas de conversión. O sea, pueden mostrarse como verdaderos cristianos. Aún pastores, predicadores, no interesa. Pueden tener una imagen que aparente tener una clara conversión, pero finalmente se terminan apartando. Este tema a veces a la iglesia o los cristianos no les gusta escuchar porque es como que le cae una gotita helada por la espalda. Pero en vez de tener miedo, debemos hacer lo que nos dice Pablo, examinarnos. Y debemos evaluarnos a nosotros mismos. Porque la gracia del Señor consiste en que nosotros nos corrijamos y nos arrepintamos conforme a la convicción que nos da el Espíritu Santo. Pero sobre todo, poder tener nosotros en claro de que no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. O sea, es claro entender porque nosotros tenemos la tendencia a decir, este es del mundo, este es cristiano, este es del mundo, este es salvo, este no es salvo, este es creyente, este no es creyente. ¿Quiénes somos nosotros para decir esto? Porque podemos estar errando totalmente. Porque es claro entender que el que no es cristiano, los frutos de su rebeldía a Cristo son visibles.
Pero ¿qué hay con aquellos que dicen y profesan ser salvos y que tienen conductas y comportamientos externos de verdadera conversión, pero sin embargo nunca fueron salvos? Es siempre claro distinguir cuáles son las personas que tienen una fe genuina y cuáles no. No es claro. Notemos nosotros que es difícil, incluso la palabra misma menciona ejemplos en los cuales pueden llegar a ser confusos. Cuando Jesús, la última noche que cenó con sus apóstoles, Él estaba allí sentado a la mesa y Él dijo: uno de vosotros me va a traicionar. Y todos se dieron vuelta y dijeron: Judas, ya sabíamos que eras vos. Así le dijeron. Ni siquiera sospecharon de Judas. Tal es así que cada uno, ¿qué dijeron? Preguntaron: ¿seré yo, Señor? O sea que nadie tenía una evidencia exterior de que iba a ser el que lo iba a entregar o que no era creyente. Ni siquiera Judas. Claro, nosotros después de 2000 años canchereamos enseñándole a Judas, ese Judas que no sirve. Pero en realidad Judas estaba entre ellos y ninguno podía tener la seguridad que fuese él, porque tanto Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 resaltan que todos hicieron esta pregunta: ¿seré yo, Señor? Porque no lo sabía. Así que vemos nosotros que claramente Jesús mismo sabía quiénes no son de la fe y quiénes son de fe genuina. Jesús conocía el corazón de Judas, Jesús conocía que no todos eran elegidos, y aún entre los 12, Él dijo: uno de ustedes es diablo. Jesús lo conocía. No obstante, uno de ellos, el que lo iba a entregar, Él no sabía, pero sin embargo Jesús ya sabía su condición. ¿No he escogido yo a los 12?, dice Jesús. Ahora uno puede decir: ¿cómo Jesús se equivocó de escoger a alguien que...? No, sino que hay propósitos eternos por el cual el Señor hizo lo que hizo. Ahora, encontramos que Jesús está haciendo referencia a que Él conoce el corazón de todos. Ahora, Pablo también habla de que algunos son falsos hermanos infiltrados. Alguien que busque Gálatas 2, versículo 4. Otro que busque 2 Corintios 11, 26. Y otro que busque 2 Corintios 11, 15. Fíjense ustedes, Pablo está advirtiendo a la iglesia de que es posible que dentro de la iglesia hayan falsos hermanos infiltrados. ¿Quién tiene Gálatas 2, 4? Falsos hermanos que introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad. Ahora, Pablo les advierte que había falsos hermanos. La iglesia no lo sabía. 2 Corintios 11, 26. ¿Qué dice? En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de contaminación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos. Pablo está mostrando sus padecimientos en todo lo que él padeció y todos los peligros que tuvo que pasar. Y pone en peligro el naufragio en el mar, en el desierto, en determinación, pero también dice peligros que pasé con los falsos hermanos. Porque uno puede esperar que, qué sé yo, que un león hambriento te ataque y te devore, pero que un conejo me ataque, me devore, no es normal, ¿no es cierto? Bueno, a veces nosotros pecamos por no discernir. Y a veces nosotros estamos abriendo el corazón a personas que a lo mejor nunca han abierto la Biblia. Abriendo nuestro corazón y confesándonos y buscándonos. Y es buena la intención,
Pero no podemos negar que dentro de la iglesia también hay falsos hermanos. O sea, que no vienen a la iglesia por amor a Cristo. El motivo de su asistencia, fiel incluso a la iglesia, son motivos equivocados. Algunos vienen a hacer dinero en la iglesia, algunos vienen a buscar fama, poder, vienen a buscar un esposo, una esposa para casarse y luego que lo tiene se van. Algunos simplemente encuentran un lugar de contención familiar, una contención social. No vienen por Cristo. Ayuda material, lo que quiera. Todo motivo equivocado que una persona viene a una iglesia y no es causa de Cristo, todo. Exacto, exacto, ¿sí? Todo es contrario. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ujú. Está hablando incluso de cómo las apariencias de algunos son como los revela la palabra, que aún el mismísimo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces, puede haber apariencias total, muchas. ¿Cuál es el peligro de que no se predique el evangelio bíblico dentro de una iglesia? Que esté llena la iglesia de personas que están convencidas que son salvas, pero no son salvas. Porque si ustedes se ponen a ver, el evangelio ha sido distorsionado a través de estos últimos siglos que han pasado. Se ha dejado de predicar el evangelio del arrepentimiento y de la condenación que trae justamente el corazón no arrepentido. No se habla de la cruz de Cristo, no se habla de la redención de su sangre, no se habla justamente del morir al yo para que Cristo viva en mí, sino que se ha distorsionado, se ha traído un evangelio de prosperidad, un evangelio de autoestimulación, de éxito personal, de autosuperación. Se ha puesto evangelios humanistas, se ha metido la metafísica, la psicología, se ha metido las declaraciones positivas. Y en las iglesias están llenas, abarrotadas de gente que dicen amén, gloria a Dios, pero sus almas están todavía esclavas de Satanás. Y van camino al infierno con una sonrisa de oreja a oreja, convencidos que son salvos. Y es triste, mis hermanos, puesto que hay muchos, así como hay falsos hermanos, hay muchos que se paran en un púlpito y son falsos profetas, son falsos maestros, son falsos ministros, son obreros de Satanás, con mentes cauterizadas, que tienen, como dice Pedro, sus ojos llenos de adulterio. Lo único que quieren aman el dinero como Balaam amaba el soborno. Así que esta es una posición grave. Muchos pueden decir, ¿y por qué tantos cristianos se van al mundo? Porque no hay un evangelio, no hay un evangelio bíblico. Y el evangelio bíblico hace de que yo me rinda a Jesucristo porque yo soy merecedor de toda la ira de Dios Santo, porque soy pecador, pero creo que Jesucristo, mi Señor, tomó mi lugar. Y bueno, el que está en las tinieblas huye de la luz porque sus obras son malas, dice. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 21 al 23, algo que creo que todos los cristianos que leen no pueden pasar por alto sin volver a releer ese texto y hasta llegar a evaluarse en un momento. Jesús dijo en Mateo 7, 23, como la postdata del Sermón del Monte, comenzando en el capítulo 5 hasta el 7, Jesús termina el Sermón del Monte diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán, y esa palabra muchos, ay Señor, muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es tu convicción de la salvación? ¿Es lo que tú haces o es lo que Cristo hace para guardarte?
Depende en quién nosotros ponemos nuestra confianza. Porque aquel día muchos van a sacar chapa. Hicimos esto, prediqué, eché fuera demonio, profeticé, hice esto, aquello. Entonces es claro que el Señor te pregunta, entonces, ¿sos salvo por tus méritos? ¿Para qué morí yo en la cruz? Si vos te ibas a salvar haciendo méritos. Aunque estas personas profetizaban, echaban fuera demonios, predicaban, hacían muchos milagros en el nombre de Jesús, esa capacidad para hacer tales obras no garantizaban nunca que fueran creyentes genuinos. Jamás los conocí, dijo Jesús. Y nosotros no hacemos cosas para que el Señor nos conozca. Acuérdense que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Por eso es que muchos quieren hacer para ser vistos, pero nunca llegarán a ser conocidos por el Señor. Esta enseñanza es similar y se halla en la parábola también del sembrador, de los que oyen con gozo y reciben con gozo y parecieran que hasta quieren echar fruto, pero no tienen profundidad, los espinos los ahogan, o viene Satanás y le arrebata la semilla que cayó en su tierra, en su corazón, y se pierden. Pero vemos nosotros que la que cayó en buena tierra verdaderamente ha dado buen fruto. Entonces, muchas personas están confundidas o convencidas de que han dado testimonio que son creyentes, ¿no? La fidelidad en todas las reuniones, la participación, incluso intelectualmente pueden adquirir un conocimiento bíblico impresionante. Pero ¿qué es todo eso? ¿De qué se trata todo eso? Si ustedes me acompañan a Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, ya vamos a ir terminando. El capítulo 6, versículo 4 al 6, estos textos nos afirman que fundamentalmente los que se apartan pueden dar muchas señales externas de conversión y de muchas maneras parecer creyentes genuinos, pero terminan ellos apostatando, o sea, abandonando la fe y dejando de lado lo que aprendieron. Dice el versículo 4 al 6, es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez, digan conmigo, una vez. Ajá. No dice que fueron iluminados, sino dice que fueron una vez iluminados, que han saboreado o gustado del don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios, incluso los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado, recayeron. Es imposible porque así vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo expongan a la vergüenza pública otra vez. No termina allí el texto. Continúan 2 versículos más, el 7 y el 8, en el cual el autor trae un ejemplo ilustrativo de la agricultura. Y dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Esos textos 7 y 8 explican al 4 al 6. Porque hay personas que vienen a la iglesia que una vez fueron iluminados, pero que saborearon el don celestial, saborearon, participaron por la gracia de Dios. También ellos recibieron
experimentaron teniendo una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando se manifiesta en la iglesia está presente con todos. También han saboreado la buena palabra de Dios. Y no solo eso, sino que también pudieron participar de los poderes del siglo venidero. ¿Sabe que este siglo malo termina cuando venga Cristo y comienza el siglo venidero? El mundo presente malo termina cuando venga Cristo y comienza un mundo nuevo. Y hay cosas del mundo nuevo que están actuando ahora. El Espíritu Santo está actuando cuando vamos a estar siempre con Él. Los poderes de la gracia del Señor están actuando. La providencia del Señor, todo lo que proviene del Señor. Entonces lo que vemos acá es que hay personas que no van a perseverar porque no son cristianos. Mire, haga una prueba cuando ande por el centro. Solamente entre un momento a esas casas donde venden perfume. Entre a preguntar algo y salga. Y después vuélase. ¿Cómo sale? Impregnado de perfume. Y no se puso un perfume. Pruebe con un fumador. Usted no fuma. Y abrácelo al fumador. Y váyase, después huélase. Impregnado de olor a tabaco. ¿Saben ustedes que antes de morir Jesús entró una mujer prostituta con un perfume en su mano? Y quebró el alabastro y lloró. Quebró ese perfume de nardo finísimo y lo ungió en los pies y la cabeza del Señor. Y si usted lee la historia, dice, y la casa se llenó de perfume. Ahora, es fácil, porque ahí estaba Judas y decía, ¿por qué haces ese mal gasto de dinero? Hubiéramos vendido a los pobres, decía eso porque eran ladrones. O sea que todos salieron con olor a perfume. Pero la única que quebró el perfume fue la pecadora. Entonces, en la iglesia, Dios manifiesta su presencia. Pero no por todos. Por los que se han quebrantado. Los que han buscado de Él. Ahora, todos pueden salir transminados de la presencia del Señor. Pero ¿cuánto dura? A los que estaban dentro de la perfumería, el perfume de la ropa les duró un par de horas más. Pero el que quebró el alabastro habrá estado el día entero impregnado. ¿Saben por qué le digo esto, hermano? Porque hay muchas personas que sienten, ¡ay, qué hermosa estuvo la reunión! ¡Qué presencia del Señor! Pero no era por vos. Era por ese hermano, esa hermana que quebrantó su corazón. Por ese hermano, esa hermana que estaba doblando sus rodillas. Y Dios ha hecho llover a todos su lluvia temprana y tardía. Y algunos florecieron frutos para su gloria. Y otros terminaron dando frutos de cardo y espinos, que no hay otra cosa más que iba a hacer quemar. ¿Se entiende? Lo que está explicando en parábolas, eso es lo que le pasa a muchas personas que están, pero que terminan perdiéndose. Vamos a ir terminando. ¿Qué puede dar el creyente? ¿Qué puede dar al creyente seguridad genuina? Si es cierto, como se explicó en lo que estuvimos hablando ahora, pero podemos preguntarnos qué puede servir como evidencia de una conversión genuina. Yo me voy a ir preocupado sabiendo si soy un salvo o no soy salvo, o puedo encontrar algo en mí que me dé convicción genuina que soy un hijo de Dios. ¿Qué puede darme a mí una convicción real que soy un creyente real? Lo primero que tenemos que ver es, formulando 3 preguntas, ¿tengo una confianza presente en Cristo para mi salvación? Jesús dijo que cree. ¿Creer en qué? En la obra que Él hizo. Y yo debo tener confianza en la obra que Él hizo. Yo debo estar convencido. Es como cuando alguien te dice, te mandan un ultimátum, te están a horas por embargar la casa por falta de pago, deuda acumulada.
tenés plata y estás desesperado. Pero en un momento llega alguien y te dice, tranquilo, acabo de venir y yo ya pagué tu deuda. Está todo saldado. Vos podés quedarte creyéndole o desesperarte. ¿Le creo o me desespero? ¿Qué hago? Si le creo, entonces quédate tranquilo. Descansa. Porque es verdad. Pero si no le creo, yo voy a estar preocupado, voy a estar intentando ver qué hago. Gracias, muchas gracias, pero ¿qué me puede prestar plata? Por las dudas. Por las dudas. ¿Hay fe o no hay fe? Si crees que Cristo vino y murió y tomó tu lugar, y ahora hablemos en general de todos los escogidos, hablemos de tu vida, porque esto es personal. Tengo confianza verdadera que Cristo es el que tomó mi lugar y pagó por mis deudas al Padre, ¿sí o no? Si la creo, descanse. Creo. Pero lo que hace Satanás es usar tus actos de pecado que lo cometes para decirte, ¿viste que no sos hijo de Dios? Entonces por otra vez, ay Señor, seré salvo. Yo quiero que entienda que cada vez que la tentación venga o que la acusación venga de parte de Satanás por nuestro pecado, se acuerde de la cruz. Porque fuimos justificados una vez para siempre por nuestro Señor. Que tengan paz. Que ningún pecado nos aparta de la posición legal que tenemos delante del Padre, lograda por Cristo Jesús. Que no nos da a nosotros licencia para salir a hacer lo que queremos, sino con toda mi fuerza resistir la tentación. Sí, pero hay cristianos, pastor, de que ellos están convencidos, aunque hacen lo que quieren, pero cuando uno le quiere decir, ayudarlo, ellos dicen que la persona me está queriendo decir que es Satanás porque le está haciendo como que le... No deja pegar tranquilo. Claro. Claro, bueno, vos dijiste correcto, son cristianos, no creyentes. Exactamente. Esa es la diferencia. Cristianos pueden participar de una religión, pero creyentes son los que han sido convertidos, verdaderamente. Entonces, muchos que dicen, Señor, Señor, pero... Y yo el otro día a un pastor le dije algo, le mandó una palabra y le contestó, ¿y qué? Bueno, eso déjaselo para el príncipe de los pastores, bueno, te metas ahí. Segundo, ¿hay evidencia de una obra regeneradora del Espíritu Santo en mi corazón? Porque claro que hay claras evidencias cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Dijimos cuando hablamos de regeneración que el verdadero cristiano siente que no es igual. Porque afecta el intelecto, afecta la voluntad, afecta mis emociones, afecta mi físico, afecta todo. La regeneración me cambia por completo. Entonces, la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones viene de muchas formas, según la palabra, aunque no debemos poner la confianza en la demostración de los milagros, como hemos visto recién, en tu nombre hice tal cosas, o en las largas horas o años de trabajo en la iglesia local, sino más bien debemos nosotros entender que primero hay un testimonio subjetivo del Espíritu Santo a nuestro espíritu que nos asegura, nos convence que somos hijos de Dios. Vamos a leer Romanos 8, 15 y 16, por favor, y otro que busque 1 Juan 4, 13. Romanos 8, 15 y 16 y otro 1 Juan 4, 13. ¿Qué hace el Espíritu Santo primero para traernos testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios? Romanos 8:15, ¿qué tiempo? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros sentimos por el espíritu de adopción que somos hijos de Dios. Sentimos. Lo primero, una relación
desesperación. Porque ¿cómo éramos antes? Enemigos de Dios. No queremos hacer nada. Ahora es una necesidad de buscar a nuestro Padre, buscar el consuelo, buscar el abrigo, buscar el pronto auxilio, buscar el socorro. ¿Qué es lo primero que hacen cuando estamos en aflicción? Oh, Padre. O van a San Expedito, que es más rápido eso. Pero mirarlo como es. Mirarlo urgente, como que dice. Se dan cuenta que cada uno de nosotros tenemos una inmediata reacción como hijo de Dios de buscar al Padre. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Amén. Nos ha dado su Espíritu, es permanencia. Nosotros sentimos, conocemos. Si el Espíritu genuinamente está obrando en nuestras vidas, claramente Gálatas 5:22 habla de que se evidencia a través del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Yo puedo ahora amar, alegría, gozo, paz, paciencia, amabilidad, mansedumbre, bondad. Todas estas expresiones claras del fruto del Espíritu Santo nos ayudan a entender qué es lo que ha pasado en nosotros. Antes no podía hacer esto, ahora sucede esto en mi corazón. Así que todo lo que es evidencia de la obra del Espíritu Santo es cómo a nosotros empieza a motivarnos a buscar de su relación, en oración, en lectura de la palabra. El congregarme para mí no es, tengo que ir a la iglesia, sino quiero estar con mis hermanos, quiero estar con la presencia del Señor. Es una necesidad. El salmista David estaba loco por ir a la casa del Señor. Decía, yo me alegré con lo que me decían, la casa del Señor iremos. Él demostraba fiestas cada vez que iba a la comunión con el Señor. Y a veces nosotros estamos remando, que hoy llueve, hace frío, y qué cosas de hoy no puedo ir. Y a veces nosotros tenemos que evaluarnos con la palabra de cómo es nuestro proceder y nuestro actuar. Y por último, la tercera pregunta, ¿ve un patrón de crecimiento a largo plazo de vida cristiana? Los primeros aspectos de la seguridad tienen que ver con la fe presente y las evidencias presentes del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero Pedro da otra especie de prueba que podemos usar para preguntarnos si somos genuinamente creyentes. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, Pedro nos da una forma de evaluarnos. Nos dice que hay algunos rasgos de carácter que si continuamos creciendo en ellas garantizamos que no caeremos jamás. ¿Qué dice 2 de Pedro 1, 5 al 7? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo leo acá en versión contemporánea. Dice, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a la fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia. O sea, yo debo ir acrecentando, agigantando, no quedándome en lo simple, sino desafiándome a crecer, a madurar por medio de la palabra. Al afecto fraternal, piedad, y al amor, afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego, ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección, y si hacen esto, jamás caerán. Seguridad. Entonces, sí depende de mí. Yo puedo lograr esto como que voy pasando metas, pasando vallas, pasando obstáculos, voy logrando.
Señor, yo hice esto, yo hice aquello, sino que yo mismo voy poniéndome parámetros de crecimiento. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí, porque ya estamos avanzados de hora. La próxima clase vamos a hablar ya de la última parte. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? ¿Sí? Vamos a hablar de la muerte, del estado intermedio, qué es lo que nos enseña la Biblia, cuál es el propósito de la muerte en la vida del cristiano y qué sucede en nuestro cuerpo, en nuestras almas cuando morimos, como la etapa final, porque después cuando ya venga Cristo ya somos glorificados y transformados.